Corte Suprema de Justicia ordena el retiro de la inmunidad que mantiene el diputado Roberto Villate. Autoridades de la SAT han indicado que se superó la meta de recaudación de enero pasado. Iniciativa de ley podría criminalizar las manifestaciones sociales en todo el país. Romanzas, ese es el título del concierto del Día del Cariño que presentará la Orquesta Sinfónica Nacional. Comunidad internacional se compromete a aportar $30.000 millones para la reconstrucción de Irak. Surge crítica estadounidense sobre los planes de defensa europeos. Y de estas noticias nos vamos a las calles a esta hora con Julio de León. Adelante, buenos días nuevamente. Buenos días, compañeros, nuevamente a ustedes y a toda la audiencia de Hora Noticia. Ya nos acercamos a las 7 de la mañana y bueno, la hora pico en la ciudad capital está en realidad en su máximo punto y justamente por eso nos encontramos en el anillo periférico, en el sector de la zona 11, dirigiéndonos de las Charcas hacia la parte sur de este mismo trayecto del anillo periférico. Vemos como una movilidad bastante lenta se viene dando desde la salida de la intersección del periférico con la calzada Roosevelt. Eso serían pues ya varios kilómetros de distancia hasta llegar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Todo este movimiento vehicular hace que los usuarios transiten alrededor de unas 2 cuadras por cada 5 minutos aproximadamente. Lo menciono porque justamente en nuestra dirección era hacia el sector de la calzada Raúl Aguilar Batres a través de esta misma ruta. Sin embargo, pues bueno, nos ha tomado mucho más tiempo del que teníamos previsto, pero aprovechamos igualmente para comentarle a usted algunas situaciones que se han dado en la ruta al Pacífico, que pues es la que luego ingresa hacia la calzada Aguilar Batres. Y es que en el kilómetro 11 de la ruta al Pacífico hubo una colisión vehicular hace apenas 10 minutos. Esto según lo reportan las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito del sector. Kilómetro 11 de la ruta al Pacífico, una colisión entre 2 vehículos privados. A la altura del kilómetro 15 de la misma ruta al Pacífico ya no hay carga vehicular. Sin embargo, después de ese punto, toda la cuesta de Villalobos también se encuentra mucho más congestionada, pero también parte de eso es por el tráiler que está detenido en el sector de la cuesta de Villalobos y que, como le mencionábamos en el enlace anterior, será removido hasta las 8:30 de la mañana. Así que este ingreso sí tiene obstáculos por el momento, tómelo usted muy en cuenta. Salida de San Cristóbal, inclusive hacia esta parte de las Charcas también, a través del puente de las Charcas se encuentra bastante congestionada y estamos hablando principalmente de, el punto antes de llegar al puente de las Charcas. Ya una vez los usuarios desean salir en dirección contraria hacia la ruta interamericana, por el momento se encuentra fluido el Boulevard San Cristóbal. Afortunadamente no existe ningún obstáculo por el momento, únicamente la cantidad de vehículos que están transitando en ese sector, pero también la información de todo lo que sucede en Misco la estará ampliando o la estaba ampliando en el estudio también nuestro compañero Pablo Morales. Nos vamos a carretera El Salvador, donde desde el kilómetro 20 se reporta una cola de vehículos, según usuarios a horas de la madrugada escribían a través de redes sociales y nos reportaban también a nuestras cuentas, como desde el kilómetro 20 y 19, los usuarios que transitan hacia la parte del Trébol de Vistahermosa se encuentran pues prácticamente en una cola parcialmente detenida por momentos, sin ningún obstáculo en ese sector. Sin embargo, pues la cantidad de usuarios y de centros educativos que se encuentran en el área da pie a que pues la movilidad sea mucho más lenta. Estos serían los puntos principales que mencionar a esta hora de la mañana. Por supuesto que desde este punto nosotros le enviamos de vuelta al estudio y más adelante estaremos enlazados para brindar la información y también mostrarle imágenes de cómo a esta hora completamente en vivo se está llevando a cabo la hora pico del tránsito vehicular. Gracias, Julio. La información a esta hora y empezamos otro recorrido muy temprano. Hablar de los departamentos de Guatemala. Adelante, Sara. Momento de presentarles el resumen informativo de lo que sucede en el interior de la República, cada uno de estos departamentos. Iniciamos entonces presentándoles la portada de Prensa Libre Todo Noticias. Iniciamos en San Marco, en donde jóvenes se alistan para servicio cívico. Además, en Chiquimula desparasitan a estudiantes. Y en Escuintla, usuarios piden reparación de calle. Y tenía usted la fotografía central de esta calle que se dirige al suroccidente, que se encuentra en muy malas condiciones, por lo que pues la población exige que sea reparada. En otras noticias importantes, con charlas educativas y actividades interactivas, dio inicio la campaña de desparasitación escolar que será ejecutada a nivel nacional. En Chiquimula, dicha campaña fue inaugurada en la escuela primaria María Albertina Salguero y le tenemos la información.
415 estudiantes de la Escuela María Albertina Salguero en la ciudad de Chiquimula serán desparasitados como parte de una campaña impulsada por el área de salud. El proceso será efectuado en 2 etapas, una este 15 de febrero y la próxima el 15 de marzo, fechas en las que se suministrarán medicamentos a los estudiantes. A las autoridades del área de salud y igualmente al Ministerio de Educación, porque consideramos que la política del Ministerio de Educación es que llegue digamos, la pastilla o medicamento de desparasitación para prevenir enfermedades y por otro lado también el programa de alimentación que pueda nutrir a nuestros alumnos. Esa es la idea, ese es el objetivo. Para la campaña, los integrantes del área de salud deberán contar con la autorización previa de los padres de familia. Aproximadamente 10.000 niños se tiene estimado sean desparasitados en el departamento de Chiquimula durante el desarrollo de la campaña de desparasitación inaugurada este martes. Continuamos este recorrido departamental y en otras noticias, la Comisión Multisectorial del VIH celebró el Día Internacional del Condón en Santa Cruz del Quiché, informando del beneficio de su uso, además de ofrecer pruebas completamente gratis del VIH-Sida para los pobladores. La representante del área de salud comentó que hace falta mucha información sobre el uso de este método anticonceptivo, especialmente en los jóvenes, el cual puede prevenir el contagio de enfermedades como el VIH-Sida. La mayoría de personas no les gusta utilizar el condón, pero nosotros como Ministerio de Salud estamos tratando de llegar a esas personas, ¿verdad? Dándoles a conocer la importancia y el beneficio que lleva el utilizar el condón. De la misma forma, se hacían pruebas gratis para conocer si una persona era portadora del VIH-Sida. Los resultados eran secretos. Se pudo observar a un número regular de personas que querían hacerse la prueba entre hombres y mujeres. Según la representante del área de salud, las personas más propensas a adquirir esta enfermedad son los migrantes que regresan de Estados Unidos y mantienen una vida sexual desordenada. Cuando también les ofertamos la prueba, nosotros les brindamos información sobre el VIH y asimismo preguntamos qué es lo que saben sobre el VIH, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de personas con las que nosotros hemos platicado pues no tienen información sobre el VIH. Damos vuelta de página y hablamos de otro tema, ya que durante la inauguración de una ventanilla especial para atender a los abogados de la sede del Registro Nacional de las Personas en Huehuetenango, autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos que han tramitado su documento personal DPI para que lleguen a recogerlo lo antes posible. Entre música de marimba, las autoridades dijeron que esta oficina es una oportunidad de mejorar la calidad del servicio. De una manera viene a viabilizar la certeza jurídica que se requiere a nivel nacional y el departamento de Huehuetenango pues no es la excepción. Cuya celeridad afectan tremendamente en los trámites de algunos guatemaltecos que han requerido sus servicios. Por ejemplo, nosotros en esta oficina estamos atendiendo lo que son certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, de funciones. Una de las quejas recurrentes de la población es la tardanza en la prestación de los servicios, lo que va a cambiar cuando se contrate más personal, indica el funcionario. Agrega que le preocupa que muchos no regresan por su DPI luego de tramitarlo. El vecino viene, solicita un DPI, posteriormente pues se olvida de recogerlo. Hay muchas gestiones bancarias que él puede requerir y no va a poder identificarse y no va a poder hacer esta gestión. Le van a afectar tanto en la salud como en la educación y para el mismo tema de búsqueda de empleo. 13.200 huehuetecos no han acudido a recoger su documento personal de identificación. Esto puede acarrearles incluso problemas, aseguran las autoridades. 7:08 de la mañana, finalizamos así la información departamental. Continuamos con más en Viva la Noticia. Bueno, ya se han dado algunas capturas por estas investigaciones que se están realizando de esta pandilla de narcotráfico. De acuerdo a la información que nos dan a conocer, los capturados son Freddy Humberto García Palacios, indicado de los delitos de asociación ilícita, conspiración por cometer asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Recibía órdenes directas de alias El Marino. Gabriela Rocío Argueta Ramos, de 34 años de edad, por el delito de asociación ilícita. Gustavo Jordani Orozco Reyes, por el delito de asociación ilícita, comercio y tráfico y almacenamiento ilícito. La estructura criminal dedicada al narcomenudeo contaba con el apoyo de algunos agentes de la PNC.
En los allanamientos también localizaron 2 paquetes con 2 kilos de droga, una bolsa de crack y un revólver especial. Estas son las primeras capturas que se dan sobre este operativo por narcomenudeo. Vuelta a página a esta hora de la mañana porque nos vamos a meter de lleno en el mundo. Vamos con lo en quinto y la información. Seguimos hablando de lo que sucede a nivel internacional y tenemos que tocar el tema de este tiroteo registrado en una escuela secundaria en Parkland, en el estado de Florida. Dejó un saldo de entre 20 y 50 personas heridas, 17 fallecidos. Así lo señaló la prensa local, citando a fuentes del cuerpo de bomberos. Un tiroteo en una escuela de Florida al sureste de Estados Unidos dejó el miércoles entre 20 y 50 heridos, según informaron medios locales citando a bomberos. La oficina del sheriff del condado de Broward informó que el atacante estaba detenido. El incidente se registró en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, al sur del estado, entre Boca Ratón y Fort Lauderdale. Decenas de estudiantes tuvieron que ser evacuados del colegio. Las autoridades de la cercana Coral Springs advirtieron antes a profesores y estudiantes que se mantuvieran atrincherados hasta que la policía llegara. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció su dimisión inmediata luego de que su partido, el Congreso Nacional Africano, lo amenazara con destruirlo con una moción de censura mientras enfrenta escándalos de corrupción. El presidente sudafricano Jacob Zuma anunció el miércoles su renuncia inmediata después de que su partido, el Congreso Nacional Africano, amenazara con destituirlo con una moción de censura. Zuma, debilitado por un escándalo de desvío de fondos públicos, anunció que había llegado a la decisión de dimitir a pesar de estar en desacuerdo con la dirección de la formación política. I've served the people of South Africa to the best of my ability. He servido al pueblo de Sudáfrica con mi mejor capacidad. Estaré por siempre agradecido que me hayan confiado el cargo más alto en el país. But when I accepted the deployment, I understood. Pero cuando acepté el cargo, entendí y me comprometí a sujetarme a la ley suprema del país. To subject myself to the supreme law of the land. La Constitución. The Constitution. La renuncia de Zuma se produce tras varias semanas de fallidas negociaciones entre el mandatario y su partido, que terminaron el martes con el pedido de que dejara el poder lo antes posible. El ANC buscaba la salida del presidente, salpicado en varios casos de corrupción, con el fin de evitar una catástrofe electoral en las elecciones generales de 2019. Desde el fin del apartheid en 1994, el partido ha estado en el poder en Sudáfrica, pero en los últimos años ha perdido popularidad al verse involucrado en varios escándalos de corrupción mientras el país enfrenta una desaceleración económica. La comunidad internacional se comprometió a aportar $30.000 millones para la reconstrucción de Irak. Todo esto luego de 3 días de una conferencia para ayudar al país destruido por 3 años ya de guerra contra el grupo yihadista del Estado Islámico. La comunidad internacional prometió $30.000 millones para reconstruir Irak. Los aliados iraquíes se comprometieron el miércoles en Kuwait a ayudar a recomponer el país, luego de 3 años de guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico. Gran Bretaña prometió $10.000 millones en 10 años y Turquía $5.000 millones, en forma de préstamos e inversiones. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció $400 millones para proyectos humanitarios y de desarrollo. Irak proclamó en diciembre el fin de su último conflicto armado, superando al grupo yihadista que se había apoderado de 1/3 de su territorio en 2014. El gobierno de Bagdad había estimado que necesitaría $88.000 millones y prometió garantías jurídicas para las empresas que inviertan en el país, a quienes les pidió reconstruir miles de viviendas, escuelas, infraestructuras y hospitales. Pero muchas compañías dudan en invertir en el país, considerado uno de los 10 más corruptos por la ONG Transparency International. El conflicto dejó más de 2,5 millones de desplazados y todavía hay amenazas de atentados.
7 de la mañana con 14 minutos. Concluimos por el momento con este primer bloque de noticias internacionales. Y después de recorrer el mundo tenemos que hablar de los deportes. Importante mencionar el tema con Pedro Chandia. Muchas gracias, compañeros. 14 minutos pasan ya de las 7 de la mañana y bueno, ayer se vivían bastantes partidos muy buenos, por cierto, no solo en nuestro territorio, sino que también en Europa. Y hacemos entonces un pequeño repaso, breve resumen de en todo Deportes de Prensa Libre para darnos cuenta de qué era lo que sucedía el día de ayer. Colocamos entonces en pantalla y sí, en fotografía, pues Cristiano Ronaldo, donde sí, así gana el Madrid. Recordemos entonces pues que Cristiano Ronaldo pues aparece una vez más para rescatar al equipo del abismo y bueno, todo pues se decidirá en París. Mientras tanto, el Madrid festeja. Muy bueno el partido del día de ayer, por si usted de repente se lo perdió, el Real Madrid pues le gana 3-1 al PSG. Basilea y Manchester City ganan con 4 goles el Manchester y un empate a 2 la Juventus contra el Tottenham. Esos son entonces los resultados de octavos de final. Ya veremos entonces poco a poco de cómo se van dando los demás resultados. Luego pues vamos ahora con el deporte nacional en el clausura, donde el Moyo pues frota la lámpara y fulmina a Municipal. Como les comentaba pues hace un rato, los coloniales vuelven a sonreír y se instalan una vez más en el liderato del torneo. Municipal pues se sentía ganador, pero el Antigua GFC lo volvió a mandar a la lona. 15 puntos de 21 posibles acumula Antigua GFC en el certamen. Y seguimos siempre pues en el recorrido del clausura 2018, donde ayer pues se daban bastantes partidos. Y Siquinalá pues vuelve a complicarse en los últimos 3 partidos, pues los loros han sumado 7 puntos. Cobán también sufre una caída desafortunada, donde el combinado pues Crema sumó a su agenda una victoria como local, pero sigue sin convencer con su fútbol defensivo. Y Sanarate pues mantiene también el ritmo del torneo y Suchi olvida su mal momento, donde pues Guastatoya pues se aleja de los primeros puestos de la clasificación como consecuencia de estas 2 últimas derrotas. Así que ese es entonces el breve resumen que tenemos de clausura 2018. Y aparte pues también pues en un vibrante encuentro legendario, el campeón de Glucoseral empataron a 5 goles para seguir liderando la Liga Mayor de Futsal. Aquí tiene usted la información. El encuentro se disputó en la Duela Domotigo en la zona 11 capitalina ante un buen marco de aficionados. Wanderley Ruiz abrió la ruta de los goles para el líder de la liga. Luego llegó el empate vía Rafa González y Jonathan Arevalo mandó nuevamente al descanso con la ventaja al líder. En la segunda parte, Gluco salió decidido a buscar el empate y lo encontraron gracias a un autogol de Rodrigo Novales. Patrick Ruiz volvió a empatar el juego para el líder, pero Roberto Alvarado y Manuel García nivelaron y le dieron la vuelta al marcador por parte del campeón. Posteriormente, Pablo Crocker empató nuevamente el encuentro y faltando 51 segundos llegaron 2 goles más. Alan Aguilar puso ventaja a los naranjas y Jonathan Arevalo con el 5-5 definitivo. Con este empate, el legendario sigue de líder, solitario con 35 puntos. Luco por su parte está segundo a 3 de diferencia y a 6 continúa Farmacéuticos. Hasta aquí la información deportiva. Al regresar tenemos un poco más sobre el Real Madrid, pero ya será más adelante. Compañeros, seguimos. Información del deporte esta mañana y también algunas otras notas antes de irnos a la pausa que presentamos a continuación. Nos trasladamos hasta Brasil, este carnaval, uno de los más bellos y más grandes del mundo, porque ya hay una escuela ganadora. Efectivamente, es una lucha realmente la que allí se da de creatividad, de talento para ver quién se lleva el premio a la mejor escuela do samba y aquí vemos los resultados. La escuela de samba Beija-Flor se coronó el miércoles como ganadora del Carnaval de Río de Janeiro. Su desfile fue contra la corrupción y la violencia en Brasil. Retrataron a políticos como ratas con maletines llenos de dinero. Beija-Flor es una de las escuelas más premiadas en los últimos años. Fue campeona en 2015. En esta ocasión se inspiraron en la figura de Frankenstein, novela que cumple 200 años, para ilustrar el monstruo corrupto, abandonado e intolerante con el que comparó al país. Además, denunció la ola de violencia que vive Río de Janeiro, mostrando incluso niños en ataúdes. Tuvo como una de sus abanderadas contra la homofobia a la estrella drag queen Pablo Vittar, en uno de los shows más críticos en el Sambódromo. La Liga Independiente de las Escuelas de Samba de Río de Janeiro premió con el segundo lugar a Paraíso de Tuiuti, cuyo desfile puso en duda que la esclavitud haya sido realmente abolida en Brasil y retrató al presidente Michel Temer como un vampiro. Quería hablar al país, a los gobernantes, de la discriminación, de la intolerancia. La Tuiuti supo hablar y la Beija-Flor supo hablar de eso para el pueblo. Maravilloso, maravilloso. Las escuelas Grandi Río e Imperio Serrano bajaron de categoría.
Las 3 escuelas de samba fueron puntaladas por 36 jueces con base a 9 criterios muy específicos, que van desde el tema elegido a la calidad de los carros alegóricos, pasando por la samba seleccionada o la interpretación de la batería. Bueno, ahí está entonces una escuela que este año decide traer un mensaje contra la corrupción y todos los casos que se han dado en Brasil en los últimos años. Bueno, tenemos que seguir hablando de estas noticias que, como bien lo decíamos, nos hacen reflexionar. Hablamos de una especie de pato que está en peligro de extinción. Vamos a verlo. Según las autoridades, este tipo de pato está en peligro de extinción y piden a la población de cuidar a estos animales para conservar la avifauna y su hábitat, porque forman parte del ecosistema del lago. Podríamos considerar que dentro de todas esas especies hay especies específicas que en algún momento son más amenazadas por la importancia cultural, por la importancia también, por ejemplo, que son bien amenazadas por ser alimento para algunas otras comunidades. Específicamente con la gallareta, podemos decir que ellas la utilizan para la anidación de sus crías y las utilizan también para dormir. Otras especies migratorias también las utilizan como para dormir ahí. Las principales causas no es más que el aprovechamiento no sostenible del tul, la introducción de una especie de peces llamada lobina negra y el terremoto de 1976 porque redujo varios metros el nivel del lago y se secaron las plantas como hábitat. Sanciones que hay por su comercialización que dan una pena de 5 a 10 años de prisión y una multa que va de los 10.000 a los 40.000 quetzales. Se prohíben la caza de esta especie de pato de acuerdo al artículo 81 de la Ley de Áreas Protegidas, que transporte, recolecte, intercambie o comercialice ejemplares vivos o muertos, será sancionado de 5 a 10 años de prisión y multa de 10.000 a 20.000 quetzales. La información a esta hora, nueva pausa y seguimos recorriendo el país. Quédese con nosotros. Corte Suprema de Justicia ordena retiro de inmunidad al diputado Roberto Villate. Iniciativa de ley podría criminalizar las manifestaciones sociales en el país. ¿Cuáles son los planes de Estados Unidos de la defensa europea? Le contamos en instantes. Nuestro tema del día, los candidatos a fiscal general. Mañana a las 3:30 de la tarde vence el plazo para inscripción. Y hay más deportes, hablamos del Real y lo que le tocó vivir ayer con su victoria. Compromiso, trabajo en equipo, innovación, credibilidad, profesionalismo, alegría, optimismo, originalidad, dinamismo, información y contenido de calidad, esfuerzo, actitud y tener los mejores y más fieles televidentes son solo 14 motivos para celebrar un nuevo año. ¡Viva la Mañana! Celebra su aniversario. Gracias y felicidades por estar 14 años junto a nosotros.